Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Las Nueve Puertas del Eneagrama. Acompañadme hoy a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Concretamente, vayamos al año 2021. Acabábamos de pasar un año que había dado un vuelco a nuestras vidas, independientemente de en qué parte del planeta estuvieras. Una pandemia cambió todo, encierros, trabajar desde casa, afrontar retos, desafíos, miedos y oportunidades, bueno, que nunca habíamos tenido que afrontar antes, fue la tónica general para cada uno de nosotros y nosotras, como os digo, independientemente de dónde estuviéramos. Ya sabemos que las crisis son momentos de peligro, pero también de oportunidades, y son caldos de cultivo maravillosos para que florezcan, igual que la flor de loto florece en el barro, ideas como la que tuvo la invitada de nuestro programa de hoy. Me estoy refiriendo a Diana Cícer, psicóloga y creadora del seminario virtual de Eneagrama, un mapa de autodescubrimiento. Diana se ha pasado por las Nueve Puertas, por su casa de las Nueve Puertas, para contarnos cómo ha sido la trayectoria del seminario virtual desde que partió allá por 2021, cómo han sido las diferentes etapas del viaje, cómo va a ser la etapa de este año que, como os digo, tendrá lugar la semana que viene y en la que estoy muy honrada de participar junto a mi hermano de tipo y subtipo, mi querido Gonzalo Morán. Y bueno, pues muchas más cosas, pero que prefiero que os las cuente ella, que es una magnífica comunicadora, una magnífica divulgadora y una magnífica persona y una magnífica profesional. Magnífica en todo, como no podía ser de otra manera. Así que os dejo con Diana Cícer hablando del seminario virtual de Eneagrama 2024. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Bienvenida. Contentísima de estar aquí en este programa de nuevo, que hace un montón, creo que la primera edición del seminario habíamos hecho una entrevista, así que habrán pasado años literalmente, pero que te voy escuchando y me encanta el contenido, me encantan tus invitados, así que contentísima de estar acá contigo y con quienes nos estén escuchando. Claro, bueno, además es que, amigas, amigos, vosotras, no sé si lo sabéis, pero nosotras, que las dos somos mamás de niños más o menos de la misma edad, tenemos de por WhatsApp, nos damos tips, nos preguntamos por cómo van los niños, cómo van los, o sea, que aquí lo que el enneagrama une, que no lo separe el hombre, ¿eh? Esto, Así es, así es, pero así sí. es. Pero ya hacía tiempo que no te teníamos por las Nueve Puertas, o sea que, bueno, fíjate, ahora ya estamos en YouTube, o sea que Hemos evolucionado en varias áreas. total, es que precisamente de eso, como os decía al principio, em, es un poco la idea del programa de hoy, ¿no? Yo estoy segura de que si estáis en el mundo del eneagrama de alguna manera, conocéis mm, iba a decir proyecto faraónico, pero es que eso suena como muy viejo, ¿no? Pero el super proyecto que hace 4 años ya, ¿no? Lanzaste, Diana, que es este seminario virtual de Eneagrama, que ha trascendido fronteras, ha trascendido espacio-tiempo, porque ahora justo lo estábamos comentando, ¿no? De que parece que lo que se hizo hace 4 años, pues bueno, pues ya como que estaba ahí, ya formaba parte del pasado, pero no, sigue siendo un contenido que la gente sigue escuchando, que ¿cómo lo ves tú ahora? ¿No? Yo te he escuchado alguna vez, ¿no? Esto de que junto con tu peque es tu otro peque, ¿no? El seminario virtual, Claro. ¿no? Esta criaturita. ¿Cómo lo ves ahora que han pasado ya, pues, unos cuantos años, que ya el seminario virtual ya tiene iba a decir un cierto recorrido, un gran recorrido? ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, muy parecido a como veo a mi hija, decir, wow, esto tiene vida propia. Así como veo a mi hija que ya tiene también como su vida, sus cosas, su agenda, sus amiguitos, sus actividades. El seminario ha cobrado vida por sí mismo y pues mucha gente involucrada. O sea, cuando yo miro las cifras me parece muy, muy extraño porque si bien empezó desde el principio,
muy grande. De hecho, el primer año fue el año más grande porque estábamos todos en pandemia y todo el mundo estaba muy ávido de las cosas que se hacían virtualmente y demás. Y esta vez fue una explosión y fue un gentío. Cuando yo pensaba en las cifras me desmayaba más o menos. Porque, claro, yo pensaba en esto, ¿cómo sería esta cantidad de gente? Porque fueron más de 12.000 personas la primera vez que estuvieron atentos el primer año. Yo pensaba, esto es un estadio entero de gente pensando, hablando, sintiendo alrededor del eneagrama, es un montón, pero es expansivo, porque esas 12.000 personas iban también impactando en su entorno, entonces le iban diciendo a una amiga y entonces con la pareja, y entonces lo que iba pasando ahí va teniendo un efecto multiplicador. Luego fuimos avanzando en los otros años y mi idea principal o mi idea inicial del seminario era, yo les voy a mostrar esta herramienta de la mano de personas que lo conocen, que lo transitan, que lo viven, que lo respiran hace muchísimos años en sí mismos y acompañando a grupos, para que cada uno pueda ir viendo en qué viaje se embarca con qué capitán, ¿no? Porque la primera edición era un viaje en barco, hacíamos un viaje para salir del mundo conocido, para salir, para tomar un poco de distancia de los patrones automáticos repetitivos que tenemos en nuestra cotidianidad y ver con esa observación más neutra y a distancia esto. Entonces hacíamos un viaje en barco que te da esa perspectiva de la orilla y que te permite una especie de retiro y, y esa era mi idea, ¿no? Vengan, conózcanles, conozcan la herramienta y si les va gustando cómo trabaja Cristina, contáctenla, miren qué hace, vayan a terapia con ella, vayan a sus grupos, a sus talleres, si les gusta, ¿no? Como que fueran viendo porque es importante conectar bien con nuestro guía, porque el espacio en Enneagrama se trabajan temas muy profundos, se pueden tocar temas bastante complejos en cualquier momento de nuestra vida, pero sobre todo en la infancia donde se cuecen tantas cosas y son temas delicados que me gusta mucho cómo lo trae Concha Moreno, una de nuestras ponentes que nos ha acompañado desde la primera edición, que dice, es terreno sagrado lo que estamos tocando. Entonces es tan importante sentir que el grupo es un lugar seguro y sentir que esa persona que me guía es respetuosa, es amorosa, conoce de mis ritmos y me va a acompañar con asertividad, que es importante tener esa conexión, ¿no? No estar también ahí en el grupo con tantas defensas. Si bien cada tanto habrá, y por supuesto las defensas se despiertan y el grupo está para observarlas, si tú ya entras en confianza con el grupo y te vas sintiendo acogido y te vas sintiendo como un espacio cálido, entonces se avanza mucho mejor, se reparan muchas cosas dentro de los grupos. Entonces, claro, para mí era muy importante esto y yo pensé que hasta ahí llegaba mi labor, ¿no? Pero ¿qué fue pasando? Que la gente sí, efectivamente iba y empezaba a hacer los cursos y los talleres, pero se seguía quedando, ¿no? ¿Y qué más hay acá? Hacíamos, después de la edición gratuita y abierta, hacíamos unos bonos, unos talleres que nos donaban algunos de los participantes. Entonces, ok, ya vimos el panorama general, ahora vamos a ir a hacer talleres prácticos para que incluso tengas otra instancia, una segunda instancia para conocerles y para estar en vivo y para estar ahí en el trabajo en grupo, y entonces ya sí te vayas convenciendo. Hasta ahí fue lo que yo pensé que iba a llegar, ¿no? Pero seguían volviendo y entonces en los talleres se va a dar una cosa de grupalidad, de tú fuiste y vas a ir, ay, yo me lo voy a perder, después cuéntame, ¿no? Y entonces había esto de empezar a generarse amistades alrededor de la gente que estaba haciendo los talleres y se fue generando una comunidad. Entonces, en la segunda edición, yo dije, ah, mira lo que está pasando, voy a acompañar ahora este proceso que está germinando, que está muy bonito, y le seguí dando mucho más énfasis a estos talleres y a estos espacios. La primera edición no tuvo nada en vivo, o sea, la primerita. Era todo asincrónico, la gente tenía varias ponencias para ver por día en el horario que estuvieran, porque como tú dices, trasciende fronteras, entonces, aunque estuvieran en Australia, en España, en México, donde estuvieran, poder llegar ahí, la gente se conectaba, tenía tempranito los enlaces para todas las ponencias, daba un clic y estaba ahí escuchando. Y ya después, cuando empezó a generarse este movimiento alrededor de los talleres, dije, bueno, ¿y si hacemos algo como un momento de preguntas y respuestas y que puedan estar más en vivo con los ponentes? Y todo esto ha sido muy acompañado, porque claro, yo me lo pienso, me lo imagino, pero necesito la compañía de ustedes, de los guías. Entonces, ¿qué te parece si, no? Y para mí al principio era un susto decir, ay, no me va a decir que no tiene tiempo, que no va a poder, que no llega, porque todos tienen agendas bastante complejas.
y fue una sorpresa para mí la alegría con la que se iban sumando a todas las propuestas. Sí, yo puedo tal día, dale, te acompaño, lo hacemos. Así que cada vez más las ediciones fueron teniendo más espacios en vivo, luego nos fuimos inventando las tertulias. Entonces, además de todo el contenido pregrabado que tenían para ver, había un espacio en vivo donde teníamos a dos o tres ponentes al tiempo para ir profundizando en alguno de los temas, ¿no? Y para ir también contando, ay, pero yo estoy viendo esto y no me quedó claro tal tema, ¿no? O, ok, me están hablando de los eneatipos, pero yo me estoy viendo en este, pero en este también, ¿cómo hago para saber entonces cuál es el mío? Todas estas preguntas que tenemos al inicio iban siendo abordadas ahí, porque a mí me pasa, Cris, no sé si a ti te pasará algo similar, que cuando yo empiezo con un tema y tengo una duda y no la puedo solucionar, me desestimula a seguir y ya es como que paso fácilmente a otra cosa, ¿no? Me cuesta de pronto pasar y persistirla. Entonces, yo pensando en esto decía, qué importante que se vayan resolviendo las dudas, porque es muy complejo. El eneagrama es un mapa que tiene muchísima complejidad, ingeniería de alta complejidad, como dice Gonzalo Morán, y está bueno tener ahí alguien de la mano que te acompañe, porque hay muchas palabras que desde un contexto más vulgar o común podríamos tener una interpretación, pero que tienen un lenguaje súper específico, un significado muy específico dentro del enagrama. Entonces, hablamos de una pasión como la envidia, que la podemos entender desde una forma muy cotidiana, en cómo hablamos con amigos y con gente del trabajo y demás, es una envidiosa, pero cuando hablamos de enneagrama, es que hay un montón de cosas debajo de esa palabrita, es un significado como muy específico. Entonces, para eso, yo decía que bueno ir teniendo estos espacios. Para la gente que ya se animaba y venía a los talleres, teníamos también el espacio del faro, porque seguíamos haciendo viajes por el mar, después hicimos un submarino en el segundo año, y los faros eran este espacio donde, independientemente del recorrido que cada uno venía haciendo, volvíamos a encontrarnos como grupo y resolvíamos dudas y nos volvíamos a ver las caritas y nos estábamos contando en qué íbamos y cómo el eneagrama estaba haciendo un mapa tan potente en nuestras vidas. Y ya el tercer año yo dije, es hora de volver a la Tierra, porque vamos tomando distancia, ¿no? de esta superficie más conocida, luego vamos bien adentro a las profundidades para entender los orígenes, que esta fue la segunda edición, como esto de dónde viene. Ahí visitamos mucho la infancia, visitamos mucho todo lo familiar, nos metimos bastante en cómo es que se originan todos estos venenos o mal funcionamientos en el pensar, en el sentir, en el actuar, cómo son las raíces de todo esto para entenderlo bien profundamente a la aplicación personal, ¿no? Al uno a uno. A mí esta información de qué me sirve. Y entonces en el tercer año dije, bueno, si ya estamos haciendo todo este proceso, volvamos ahora a la tierra, ¿no? O a sembrar una nueva tierra o a saber qué es lo que ya elegimos construir y sembrar. Entonces volvimos, hicimos un viaje desde la siembra a la cosecha, entonces ahí veíamos qué iban siendo las semillas y qué es lo que había que hacer alrededor de esto, cómo preparábamos la tierra, ¿no? Que esto fue el viaje, cómo preparamos la tierra y cómo sembramos la semilla y cómo vamos cuidando de esa planta, y cuáles son los frutos que cosechamos también alrededor del trabajo con el eneagrama. Y este año hacemos un nuevo viaje que si quieres nos metemos ahí, o no sé si tienes alguna duda antes. Sí, bueno, yo te quería preguntar, esto ya sabes que yo soy de formación periodista y si no te hago esta pregunta es que me quitan el título de de la facultad. Has hecho o sea, hemos hecho todos juntos esta travesía marina en barco, en submarino. ¿Ha habido tormentas? ¿Ha habido peces abisales? ¿Ha habido baches en el camino? Sí, sí. cada año desde el inicio. Pero mira que la mayoría de esos peces, de esas tormentas, ocurren antes de lanzar, ¿no? Ocurren antes de invitar, me ocurren a mí, ¿no? Me ocurren en este proceso de, ¿y será que sí? ¿Si da para un año más? ¿Y me volverán a decir que sí? ¿Y cómo lo hago? Y entonces vienen como este momento de dudas, y podré también conciliar todo lo familiar y lo personal y lo laboral con todo esto, porque finalmente es una maratón cada uno de los seminarios, ¿no? Si bien hay cosas que se van agilizando, porque ya está, ya estoy como más ducha en cómo es la comunicación y cómo son las cosas de cada una de las redes y demás,
Es un montón y es como le pasa a la gente que tiene más de un hijo, que parece que se olvida de las noches de trasnocho, de las dificultades de los primeros años porque vuelve y se anima, ¿no? Y para digo, ahora entiendo a los que tienen más de un hijo porque, claro, me pasa, después de que termine un seminario, hay una sensación de satisfacción tremenda en lo que fue, en las devoluciones, en cómo funcionó, en lo bello que es estar en vivo, pero también hay un cansancio de decirme, no, ya el año que viene no, el año que viene ya no hago esto. Y después resulta que vuelve a surgir esas ganas de, no, sí, bueno, este año sí, podría hacer este tema y podría hacer... Entonces te diría que pasan más las tormentas a nivel personal, Mm, de cómo yo voy también, o cuando quiero invitar a alguien que admiro mucho, a uno de los guías, y no, nunca me va a decir que sí con las agendas que tiene, y entonces ¿cómo le invito? ¿Y yo quién soy para invitarle a esta persona a venir? Entonces, en todo eso interno transitan más las tormentas. mm, Eh, Ahí me ayuda mucho el eneagrama y el trabajo personal que hago a través de, porque siempre estoy en algún grupo, en uno o dos o tres, siempre estoy haciendo alguna formación, siempre estoy teniendo mis grupos de referencia, tengo ya como también esa red, esa tribu formada donde no tengo que vivir sola estas etapas, porque sí me pasaba más en los primeros dos eventos, pero después ya tenía mucho más esta tribu con quien comunicar. Me está pasando esto y yo sé que ustedes me pueden acompañar a atravesar también estos momentos de duda e incertidumbre. Entonces, eso me ha ayudado mucho, pero que lo ha sabido seguro y casi siempre ha coincidido con alguna tormenta familiar. Entonces, o se enferma mi hija, o mi papá está con alguna cosa, o algo pasa en lo familiar que digo, se me cae la red, ¿cómo voy a hacer con todos los cuidados de la chiqui para llevar adelante no sé qué? Y mira, todas las veces ha coincidido, o sea, no hay tantas tormentas familiares en mi familia, pero cuando estoy lanzando es como que todo se juntara y entonces también ha sido mucho de lo puedo, lo cancelo, lo sigo haciendo, cómo hago para seguir armando más o ampliar más la red y que no dependan tantas cosas de mí para poder seguir adelante con un proyecto que quiero, que me gusta, que amo finalmente también. Entonces, sí, sí que las ha habido, las hay y ya no fantaseo en este punto en que no las va a haber. O sea, ya no fantaseo con que dejarán de estar porque ya me doy cuenta que están, pero que con ciertas herramientas y acompañamiento pues se atraviesan y sale adelante. Y al final, el enneagrama, uno de las partes del símbolo es el círculo, o sea que todos somos uno, ahí estamos todos y yo creo que, bueno, la vida, vamos a decir la vida, por no poner otro nombre, ¿no? No creo que no nos pone nada, no nos echa nada a la cara que no tengamos los recursos y la capacidad para resolver, o sea pero Sí, que y que está el círculo que también está de lo que se repite y se repite, ¿no? Porque el círculo finalmente, si lo ves, también termina siendo esta rueda del hámster de, de los círculos, de la cosa que vuelve y empieza, pero en distintos niveles, que me gusta mucho como Lucía Serra habla del eneagrama como multidimensional, ¿no? Como más espiral y no solamente un 2D estático. Entonces, claro, también ahí es como en cada uno vuelvo a pasar por situaciones similares, pero ya no son las mismas, porque yo he cambiado, porque yo tengo otras herramientas, porque entonces también esta dimensión circular es como, ya sé que voy a tener más noches sin dormir, ya sé que va a ser estresante alguna cosa, pero también ya tengo la experiencia de que ha pasado y que lo he disfrutado y que ha salido bonito y que después sienta las bases de un proceso que en el año sigue además, que esto también es muy bello porque sienta las bases de lo que nos acompañamos después, se forma un grupo, es como, yo siempre lo veo como un gran embudo al seminario virtual de Eneagrama esta semana gratuita, ¿no? Es un gran embudo donde viene mucha gente al principio, por curiosidad la mayoría, y después a quienes les va resonando la información, va decantando que van estando en más espacios en vivo, que se ven más las ponencias, que están más participativos, y de todos esos que empiezan, hay un grupo que dice, sí, yo quiero empezar de verdad con compromiso a asumir que en mi agenda haya espacio para el autodescubrimiento a través de esto y entonces ahí formamos ese grupo con el que podemos trabajar. Entonces, claro, yo le pongo, yo soy vegetariana casi en todo, pero como dicen los argentinos, es para poner toda la carne al asador en este momento, ¿no? Decir como, claro, acá la juego toda porque sé que sienta las bases de algo muy bello para el resto del tiempo hasta que viene la otra edición.
Ujú. Bueno, tenemos una edición a las puertas, en lenguaje, no me gustan nada los toros, pero en lenguaje taurino estás en capilla, ¿no? Ujú. Para lanzar la nueva edición del seminario virtual. Cuéntanoslo todo, por favor. Desde de dónde sale la idea, qué hay, cuál es el hilo conductor este año, cuál es la música de fondo este año, quién, cómo, todo, 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 que lo queremos saber. Sí, pues mira, esta edición se tardó, casi siempre la hacía en abril, y esta edición se fue tardando porque no tenía yo muy clara, ¿y cuál es el viaje de este año? ¿Y cuál es el viaje de este año, no? Y algo que me ha pasado desde la primera edición es sentirme muy acompañada eh, en la creación, pero no solamente por los guías, los ponentes que nos acompañan, no solamente por la gente que vuelve y acude y entonces está ahí acompañando y siendo grupo, sino que te diría también por fuerzas espirituales, o sea, hay algo en las sincronías que ha sido muy brutal en todos los armados de todos los años, ¿no? En cómo llega el nombre de alguno, en cómo llega la idea de cuál es el hilo conductor, en cómo va llegando hasta la música de fondo, como tú decías. Y este año no llegaba, no llegaba, no llegaba. Dije, bueno, yo sigo haciendo lo que estoy haciendo y cuando corresponda, yo, vida, estoy dispuesta. ¿No? Es como, yo le digo que sí y cuando sea el momento, entonces vamos. Y estaba yo releyendo algunos libros, estaba volviendo a ver cositas, dejando a ver como si se despertaba la idea, dejando de cantar. Bueno, puede ser por acá, puede ser por allá, porque decía, ya fuimos en barco, ya fuimos en submarino, ya sembramos, hago un tren, nos vamos en un cohete, ¿a dónde nos vamos esta vez? ¿Cuál va a ser el viaje que vamos a hacer? Y, y pensaba mucho en la metáfora del viaje como tal, y que para mí los viajes que en mi vida más he disfrutado, que más significativos han sido para mí, que más oraculares de alguna manera han sido, son las caminatas, son los viajes eh, de las travesías, como que es paso a paso y donde en un mismo camino te encuentras la sombrita donde descansas, pero después te encuentras también el desafío de no tengo agua y me queda un montón para estar, el desafío de que te encuentras un aliado en el camino que te dice te estabas perdiendo, es para este lado, pero que también te encuentras, literalmente me ha pasado, la tarántula en el espacio donde no puedo pasar y es una tarántula enorme y es, ¿cómo hago? ¿La salto? ¿Saltarán las arañas? ¿Qué hago? Entonces, ahí mirando libros, estaba este, que lo tengo por acá cerquita porque estoy acá con todas las anotaciones y demás, de Cantos del Despertar, el mito del héroe en los grandes poemas de Occidente, de Claudio Naranjo, que él retoma a Joseph Campbell para este gran viaje del héroe. Y yo decía, claro, este es el gran viaje, este es el viaje de todos los viajes, como la matriz de todas las grandes películas que vemos, de todos los libros que leemos. Es la gran aventura humana y es un viaje que hacemos una y otra vez. Entonces empezaron a caer como en cascada. El Señor de los Anillos, que yo me leí todos los libros un montón de veces, los amaba, me vi las películas, ahí empezó a sonar música de fondo. Ahí empezó a sonar este viaje épico. Empecé a releer acá algunas cositas, las historias de Hércules, las historias de Odiseo de Homero. Bueno, empezaron ahí todas estas grandes historias que yo digo, claro, ¿no? El héroe y la heroína, porque nos cuesta mucho sentirnos protagonistas de nuestra vida, nos cuesta un montón reconocer la gran aventura que cada una estamos viviendo. Como que lo vemos casi siempre separados en las grandes aventuras los vive la gente en las películas y en los libros. Pero yo quiero traer ese gran viaje del héroe y de la heroína a la vida cotidiana. Por supuesto que iremos por lo épico también. Entonces hablaremos de dragones, como nos hablarán Gonzalo y tú, y hablaremos de la gran caverna, y hablaremos de los aliados, de los mentores, de los enemigos, y estaremos hablando de la llamada a la aventura y el retorno a casa. De todo eso vamos a estar hablando. Este gran viaje eh, que es como esa línea que trae, junte todo lo simbólico que retoma Joseph Campbell en un gran viaje investigando mitos, leyendas, cuentos de todas las culturas, ¿no? Esto es lo bello de decir. Para mí el eneagrama tiene algo que independientemente de la cultura en la que estés, aplica para ti, ¿no? Es un gran símbolo de lo humano, no es
de una cultura, no es de los gringos, no, es como de lo humano. Y el enegrama hace que nada de lo humano te sea indiferente ni te sea desconocido, te ayuda a verte en todas las capas, en todas las profundidades. Entonces, claro, como recorriendo esa línea de lo junguiano que me encanta, de Joseph Campbell que me encantan los relatos y los mitos y las religiones comparadas y todo esto, y las historias, que yo desde que puedo unir dos letras en la vida a los 7 años, leer y escribir me ha encantado. Dije, bueno, este es el viaje de este año, vamos a acompañarnos a través de un viaje que va desde el mundo ordinario, desde el sueño de la personalidad, que ese sueño de la personalidad nos los han hablado muchas culturas, Cris, ¿no? A mí me encanta toda la sabiduría tolteca, Mm. y la sabiduría tolteca nos habla del mitote, de este gran sueño de la humanidad, de que llegamos despiertos, pero como estamos criados y acompañados por pura gente dormida, pues empezamos a entrar, ¿no? En ese sueño, en ese gran sueño de la humanidad, donde hay muchas cosas ya preestablecidas, y donde no estamos de protagonistas, ¿no? Cada vez se va como durmiendo, durmiendo, durmiendo más la conciencia, y el gran trabajo es despertar en medio de una cultura que está dormida. También Claudio Naranjo, por supuesto, nos trae todo esto de la civilización, ese sueño de la civilización. Entonces, bueno, ahí se fue configurando. Vamos a empezar este recorrido el primer día de cuál es ese sueño de la personalidad, cuál es este mundo ordinario que está lleno de patrones automáticos y que va constituyendo nuestra personalidad, ese traje con el que nos vamos vistiendo y con el que vamos ocultando nuestra esencia, nuestro ser. ¿Y qué va pasando ahí cuando ese traje empieza a ser muy estrecho, ¿no? Cuando ya ese sueño empieza a ser incómodo. Esa llamada a la aventura, esa llamada al camino del despertar, puede empezar por una crisis, entonces algo cambió y las estrategias que yo siempre he usado no me sirven y voy a necesitar expandirme, y voy a necesitar aprender y voy a necesitar ampliarme. Por ejemplo, casi siempre llega con una crisis, un malestar grande, esa necesidad de moverte del lugar ordinario. O puedes llegar con una invitación, alguien te trae una información distinta que te da curiosidad y entonces quieres conocer un poco más, ¿no? Pero también está esa parte que quiere rechazar la llamada del principio. Ay, sí sería bueno, pero... Y entonces Con empiezan lo los bien que pero. estoy yo aquí, en mi casa, con Sí. mis zapatillas y mi pijama. Al final no estoy tan mal, estoy sufriendo un montón, pero bueno, pero no tanto. Claro, está toda esa llamada a la aventura, porque mira, hasta cosas muy bellas, hasta cambios muy deseados, que pueden ser formar una pareja, mudarme, ir a estudiar a otro lugar, aunque sea esas llamadas a la aventura, que son muy deseables, que son muy bellas, que las elegimos con alegría, traen cambios de ya no voy a estar en mi casa, y si la relación no funciona, y si pasamos 5 años y después no funciona y yo perdí todos esos 5 años, entre comillas, ¿no? O sea, hay todas estas cosas que nos contamos, que nos cuenta el ego, que nos dan la tentación de rechazar la llamada a la aventura. Y muchos viajes, la verdad es que terminan ahí. La vida constantemente nos hace llamadas a la aventura, llamadas a la expansión y al cambio, y muchas veces se cortan ahí, en decir, ah, podría, pero no, me quedo todavía encerrado en los patrones. Pero hay momentos, y Joseph Campbell lo dice, que hay momentos en que es inevitable, porque la vida sigue corriendo su flujo y si tú te estás quedando en mucha resistencia, en un momento, ¡pum!, te lanza, te tira. Es como, no, es que la vida es cambio y necesitas seguir fluyendo. Entonces, aunque queramos resistirnos mucho, cada tanto hay un llamado que no podemos resistir y que nos toca cruzar ese umbral, salir del ordinario, salir del mundo cotidiano para empezar a ver qué hay y hacer nuestra gran aventura. Entonces, todo esto lo vamos a ver el primer día, desde el sueño de la personalidad, de este mundo ordinario, la llamada a la aventura, cómo llega y cómo la recibimos y decimos que sí o no. ¿Qué hay en nosotros que se resiste? Hay una parte biológica que se resiste, que esto lo vamos a ver con dos de los ponentes, porque naturalmente no estamos tan predispuestos al cambio como nos gustaría pensar. Hay una parte donde, por supuesto, no sabemos si en el cambio vamos a estar bien. Entonces es normal que se despierten los miedos y las resistencias, hasta que empezamos a poder o llenarnos de herramientas, de información, o tenemos el apoyo para decir, ok, ya me parece que puedo sobrevivir al cambio, le voy a decir que sí, y cruzamos el umbral. Y en ese momento algo nuestro empieza a cambiar. Entonces ya no somos los mismos que partimos, ya no somos los mismos que estábamos en ese mundo
ordinario, algo se empieza a poner en marcha y en ese camino, que ya empezamos la segunda parte, el segundo día, vamos a encontrar aliados, vamos a encontrar enemigos y vamos a encontrar un maestro, un mentor, que casi todos los héroes de las películas y de los cuentos se encuentran, ¿no? No es solo que vas a hacer el camino. Y tu mentor y tu aliado, tu maestro, no va a hacer el camino por ti. No puede cumplir la aventura y superar las pruebas por ti, pero te puede dar información, te puede dar herramientas, te puede animar, te puede recordar partes tuyas que tú no sabías que estaban ahí para que las uses. Entonces ahí estarán Gonzalo y tú, aliados y enemigos, que estaremos viendo las pasiones y las fijaciones como este gran constructo de la personalidad, que podemos ver desde el principio como enemigas del despertar, pero que finalmente también tienen esto de, son la materia prima, son el trabajo, son la materia prima para hacer el trabajo sobre sí que nos va a permitir despertar todo eso que sí somos, ¿no? Porque podemos al principio ver como el ego, la personalidad, como una parte que deberíamos desechar o que no es buena o que la anteponemos en polaridades a la esencia, pero que finalmente tienen también una misión y un propósito muy importante, que no sé si acá nos quieres dar unas pinceladas antes de seguir el recorrido. O sea, aunque sea para meternos el dedo en el ojo, porque Dale. estamos perfectamente cómodos y estamos en nuestra aldea hobbit, en nuestro agujerito hobbit tan cómodo, calentito, con nuestra despensita llena y todo fenomenal, pues que ¿para qué cambiar, no? Podemos seguir ahí ¿no? Escuchando a los angelotes gorditos tocar la lira y tranquilamente. Entonces, creo que son magníficos maestros. Ya digo, aunque nada más sea para meternos el dedo en el ojo, ¿no? Sí que te quería preguntar antes de seguir por los ponentes que van a estar el primer día. Vale. Sí, sí, Porque sí. también por nombrarles Sí, sí, encantadísima. Mira, el primer día vamos a empezar con Fernando Herman y Lorenzo Barnó, que nos van a estar haciendo la introducción a qué es este mundo ordinario, qué es la personalidad, qué es lo que llamamos ego, ¿no? Para hacernos esa introducción. Bueno, antes de esto, que esto todavía no lo he anunciado públicamente, pero tienes la primicia. Para la gente que esté empezando el mundo del enegrama, vamos a hacer una ponencia bien introductoria con Silvia Charquero, tu invitada anterior, que ha Oh, sido una súper aliada desde la primera edición del seminario. eh, y ella está muy acostumbrada a dar cursos para principiantes también. Entonces, vamos a tratar de ubicarnos bien en la mente de principiante, bien nuevita, de quien por primera vez escucha el enegrama para hacer una ponencia bien introductoria que probablemente dejemos abierta durante todo el seminario, para que si alguien, por ejemplo, llegó el tercer día y ya estamos avanzando en el lenguaje, ya estamos hablando de pasiones y de fijaciones y de ego y demás, no se sientan perdidos y puedan tener como un primer glosario para decir, ah, ok, entro con esto y ya voy entendiendo de qué se va hablando. Entonces, esa también va a estar ahí, ya disponible para ese primer día. Y luego sí vamos a estar entonces en vivo con Fernando y con Lorenzo para hablar de este mundo de la personalidad y cómo llega la llamada a la aventura. Vamos a tener una ponencia pregrabada, que es la que está todo el 24 horas disponible, que va a estar con Javier Hernández y Adriana García, ellos son de México, y Adriana es súper junguiana, así que nos trae estas metáforas y ella trabaja mucho con la escritura como una herramienta para conocernos. Entonces, nos va a estar hablando de las historias que nos contamos, cómo nos contamos la historia para este recorrido, cómo nos hemos contado la historia hasta ahora y cómo podríamos empezar a escribir las páginas que siguen. Y con Javier vamos a estar abriéndole el tema a lo biológico, a cuando queremos rechazar la llamada o cuando nos sale este rechazo a la llamada, qué es lo que se nos despierta en el cuerpo y cómo acompañarnos para que nuestro sistema nervioso no nos sabotee el viaje, porque muy rápido nos juzgamos cuando le decimos que no a la aventura, muy rápido nos decimos soy un cobarde, muy rápido nos decimos tengo síndrome del impostor, muy rápido nos decimos es que no soy capaz, es que no tengo fuerza de voluntad. Pero es demasiado rápido, porque hay una parte que es simplemente del cuerpo, que es simplemente una cosa biológica, el cambio,
que si podemos entenderla, podemos acompañar mejor para que nos abra el camino de lo que sigue, para poder acompañar a nuestro cuerpo a decirle, vas a estar bien ahí en esa nueva situación, ¿no? Tranqui, a lo mejor necesitamos descansar más, respirar mejor, hacer otras cosas, pero podemos. Entonces, muy importante porque a veces cuando hablamos de tantos temas psicológicos nos olvidamos del cuerpo, este gran constructo que también somos y donde todo tiene lugar, donde la emoción tiene lugar, donde el pensamiento tiene lugar y genera toda su cascada hormonal, neuroquímica y demás. De esto nos va a estar hablando Javier, que es súper, súper interesante. Y luego el último taller que vamos a tener ese día en vivo va a ser con Juan Pablo Ventura, Mm. que esta fue una de las grandes, grandes sincronías que tuve en el seminario de este año, y es que cuando yo empecé con todo lo del mito del héroe, empecé a ver, bueno, ¿y qué hay acá? ¿Qué hay en del mito del héroe en YouTube? ¿Qué hay del mito del héroe en... Me vi un podcast, me empecé a escuchar un podcast que era cada una de las etapas desplegadas, habladas, explicadas de este hombre. Y yo lo empecé a escuchar y yo en un punto decía, este hombre tiene que saber de eneagrama, no puede ser lo que está hablando en estos términos. Nunca mencionó el término eneagrama mientras yo le iba escuchando los capítulos, pero tiene una forma de hablar del ego, tiene una forma de hablar de la resistencia. Yo, ¿quién será? Lo empecé a buscar, lo encuentro, por supuesto, sabe de eneagrama, le encantó el tema y dije, bueno, vamos este día para que tú nos cuentes el recorrido de la metáfora, del mito del héroe como tal, para que podamos hacer ahí el anclaje con el eneagrama como un mapa. Entonces, este va a ser el taller que tenemos ahí para finalizar el día 1. Y Ujú. el día 2 vamos a estar contigo y con Gonzalo en el primer taller, que vamos a estar hablando de montar al dragón, esos aliados y enemigos en el camino del despertar. Vamos a estar también en este día 2 con, espérame, déjame ver aquí la ponencia que vamos a tener para no mezclármelas, que ya son tantas, ya algunas están grabadas y están espectaculares. Claro, entonces el día 2 que estamos en el umbral, los aliados y los primeros desafíos, la otra ponencia que vamos a tener grabada es con Lucía Inserra, con Julio Bogeat. Ahí Mm. vamos a tener el encuentro con el maestro. Entonces, acá vamos a ver estos dos puntos interesantes. Uno es, ¿qué puntos ciegos tenemos cada uno de nosotros, como cada uno de los eneatipos? Que es muy importante entender que el eneagrama llega hasta un punto en el que, entre comillas, puedes hacerlo o aprenderlo de forma autodidacta. Para mí, lo ideal es empezar en un grupo siempre, en el eneagrama, ¿no? Porque es el lugar donde todo se nota mucho más fácil y donde todo se puede ir transformando también. Pero para aquellos que piensen que lo podemos hacer autodidacta todo, vamos a estar hablando específicamente de cuáles son esos puntos ciegos y por qué están puntos ciegos y por qué necesitamos a un otro que lo refleje, pero ojalá a un otro que nos lleve unos pasitos adelante, para que nos pueda acompañar con mucha compasión y con mucha estrategia también para mostrarnos esos puntos ciegos, para acompañar el camino. Entonces, a esos puntos ciegos, la referencia también con Lucía de cuál es la labor, qué es lo que hace el maestro, el guía en ese camino, en ese viaje del héroe, porque es importante tener estas figuras de referencia. ¿Qué papel cumple un buen guía? ¿Cómo identificar a alguien con quien seas afín? Esto que hablábamos al inicio. Esa va a ser la ponencia que va a estar disponible las 24 horas y luego vamos a tener un taller buenísimo con Marcela Tapias y Sebastián Serrano. Ellos son de la Asociación Colombiana de Eneagrama y también están en Estados Unidos, que ellos son súper prácticos, o sea, siempre están tratando de ver cómo anclar a la vida cotidiana para que esto no se quede simplemente en información. Y ellos vienen desarrollando en los últimos años el trabajo con la respiración somática, con distintos tipos de respiración que acompañan súper bien a alinear los tres centros de inteligencia, ¿no? A que cada vez estén menos cada uno por su lado y poder armonizar mucho más. Entonces ahí vamos a hablar de centros de inteligencia y de herramientas prácticas como la respiración y otras que nos van a venir bien en la vida cotidiana para no quedarnos en la idea de que todo se puede arreglar desde la mente. No, no todo se puede arreglar. Lo del cuerpo hay que mirarlo desde el cuerpo, lo emocional hay que mirar también cómo lo gestionamos y lo mental, bueno, tiene también su espacio, por supuesto, pero cómo no desatender ninguno de los centros para poder tener un enfoque energético, que a mí me encanta el enfoque más energético del enegrama, ¿no? Y es
Cuando tú tienes los tres centros de inteligencia, cada uno por su lado, es mucha dispersión de energía. Hay una parte donde estás en supervivencia, estás en lo mínimo. Entonces, si tú estás en lo mínimo de energía y tú estás viendo hacia dónde tienes que llegar, pero te estás dando cuenta que no alcanza, entras en mucha frustración. Pero cuando tú puedes alinear bien los centros de inteligencia y la energía fluye mucho mejor, ahí es cuando empiezan a estar disponibles los centros superiores de energía. Y ahí es cuando podemos ir a más cambios y ahí es cuando podemos hacer más transformaciones. Entonces, ellos nos van a estar dando esas herramientas prácticas en ese taller. Ese es día 2. Ujú. Y en el día 3 ya el héroe y la heroína tiene que entrar a la caverna, Sí. tiene que ir a enfrentar la prueba suprema. Entonces será el día para hablar de los miedos, será el día para hablar de cuál es el dragón de cada uno de los eneatipos. Vamos a empezar con Alma Serra y con Raquel Ruz en el Mm. primer taller, que son dos mujeres que admiro muchísimo. El trabajo que hacen es fenomenal. Alma Serra es presidenta de la Asociación de Educación Emocional y trabaja muchísimo con docentes. Ha sido muy inspirada por toda la educación para el amor y para la paz de Claudio Naranjo. Eh, bueno, trabaja mucho trauma, trabaja mucho tema de duelo. Yo la Eh, conozco por el tema de duelo, por las, tiene herramientas y formaciones Maravillosa. magníficas en tema de duelo, sí. Sí, sí, sí. Y Raquel ya nos había acompañado también, ambas nos han acompañado en otro seminario, y Raquel trabaja muy bien todo lo que tiene que ver con pareja, con sexualidad y demás, pero en esta ocasión, como buena ocho, no le huye a los temas escabrosos. Entonces, con ellas dos vamos a estar hablando de el enegrama para los tiempos de la noche oscura. Porque cuando no tenemos toda la dimensión del viaje, cuando estamos atravesando crisis muy potentes en nuestra vida, podemos pensar que ahí se acaba todo. Y ahí podemos estar sintiendo que el dragón es mucho más poderoso que nosotros. Y ahí podemos estar, sí, como metiéndonos en la parte más de subvaloración de lo que somos, de lo que podemos. Entonces, con ella vamos a trabajar, que son tan buenas para trabajar toda la parte de duelo, de crisis, de trauma. Ambas se han formado también con Azaré Castellanos, entonces conocen un montón de todo lo neurocientífico. Con ella vamos a estar trabajando ahí, ese primer taller en vivo. Después vamos a tener la segunda sesión en vivo, que va a ser a la tarde en Latinoamérica. Para España va a ser un poquito tarde, va a ser la medianoche para los trasnochadores, pero es que ya me venían reclamando mucho que todas las cosas en vivo las hacíamos mediodía de Latinoamérica y mucha gente trabajaba y no podía estar. Entonces dije, bueno, vamos a darle un taller en una franja horaria mejor para España y un taller en una franja horaria mejor para Latinoamérica, a ver cómo nos vamos acomodando. Y la segunda sesión en vivo va a ser con María Mercedes Duque y Erika Siber, colombianas. Erika está ahora más en Chile, y ellas van a estar trabajando sobre estrategias para iluminar el camino. Ellas, a la par del Enneagrama, conocen la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmetling y nos van a estar acompañando con cuáles son esas verdades, cuáles son esas leyes, cuáles son esas herramientas interiores que en los momentos de oscuridad nos pueden empezar a iluminar desde adentro para darnos esa fuerza a enfrentar las pruebas que sea que tenemos que enfrentar en esa cueva. Así que también va a ser un taller muy bonito que vamos a tener con ellas dos. Y la ponencia que tenemos, que va a estar liberada 24 horas para ver en cualquier momento, va a ser la caverna en la que temes entrar, encierra el tesoro que tanto buscas. Esta frase de Joseph Campbell, que va a ser el miedo de cada eneatipo. Por supuesto, todos los eneatipos tenemos miedos, y podemos compartir miedos de varios, ¿no? Porque ninguna es una situación ideal, digamos, a lo que teme cada eneatipo, pero hay uno especialmente que es como, "Ah, eso no me lo toques", ¿no? Es como, sí, este miedo sí, pero, sí, este miedo sí, pero lo puedo afrontar, pero hay uno que sentimos tan nuclear, del que nos defendemos tanto, donde se activan todos nuestros mecanismos, desde donde armamos toda la coraza para que no se nos toque ese miedo en la vida, que va a ser muy bueno poder identificar con Caro Castellanos, también colombiana. Ahí vamos, día 3. Esta es el centro del viaje, la parte más álgida, probablemente la parte más intensa para el héroe y la heroína, que va a ser esa prueba suprema y la caverna, y ahí ya empezamos a salir. Entonces ya para el día 4, el 24 de octubre,
vamos a estar viendo las recompensas del viaje, porque también para algo nos metemos en toda esta aventura, que hasta ahora no fue bastante halagüeña, la verdad. Hasta ahora no fue nada fácil el camino. Palos, hasta ahora palos, tropezones, monstruos y picaduras de bichos. Sí, sí, sí. Hasta ahora fue así. Y así es a veces también el viaje con el enegrama, ¿no? Porque al principio es empezar a identificar un montón de partes nuestras que no nos gusta para nada empezar a verlas. Uy, que esa pasión y empezar a ver lo profundo que hay en cada una de las pasiones y en cómo eso perjudica nuestras relaciones y cómo eso nos genera dificultades de salud y cómo eso, bueno, la primera parte de encontrarnos con toda la pasión, fijación, mecanismo de defensa, no es para nada bonita tampoco, habrá que decirlo. Pero hay que ir limpiando los venenos y la parte de limpiar las heridas es dolorosa, es incómoda, pero después va dejando grandes recompensas, que es lo que empezaremos a ver para quienes sean capaces de estar hasta esta parte en las recompensas del viaje. Y ahí vamos a estar con Alain Vignon, que Mm. también nos ha acompañado en ediciones anteriores. Él trabaja de manera espectacular el clown como forma de sanación, como forma de recuperar el entusiasmo sagrado, que va a ser su taller, esa vía del entusiasmo sagrado, esa reconquista del impulso vital que teníamos en la infancia, y trabaja de manera muy bella. Que el niño y la niña, el impulso vital que hay ahí, son los verdaderos héroes de toda esta travesía, y cómo desde el adulto sano recuperar toda esa potencia vital de la infancia. Entonces ahí lo vamos a estar viendo con Alain Vignon, cómo recuperar la espontaneidad, la vitalidad, la alegría de vivir, la creatividad, ¿no? Todo este potencial que ya está, pero que el ego tiene tan cubierto que necesitamos hacer esta travesía para reconquistarlo. Ese va a ser el taller con Alain. La segunda sesión en vivo va a ser con Amanda Buneta. Ella trabaja con teatro Gestalt, ella trabaja con toda esta parte terapéutica más artística y más desde el anclaje del cuerpo. Ahí vamos a tener este camino y arte, una sanación creativa en el territorio del cuerpo, así que también tendremos muchas más herramientas. Y entonces con Alain y con Amanda vamos a estar viendo cómo exponernos, ¿no?, a situaciones que pueden ser desde la fantasía primero, pero haciendo como si vamos encarnando muchas veces lo que vamos necesitando. El teatro, una de las partes maravillosas que tiene es como es un juego y como yo estoy haciendo como si y como no soy yo quien lo estoy haciendo, vamos a jugar a que si eres capaz de decirle a tu mamá no sé qué, ¿no? Jugando. Y entonces tú eres no sé qué personaje y entonces lo hacemos jugando, pero de repente me doy cuenta, si yo lo hice, aunque fuese jugando, eso sí está en mí, ese potencial sí, sí está, sí lo puedo encarnar, ¿no? Entonces acá vamos a estar recuperando mucho más eso creativo del ser. Y vamos a tener, vamos a tener un taller extra, el día jueves es bastante intenso, pero es que merece, porque ya hemos hecho tanto viaje y las recompensas necesitan ser muy nombradas para que nos tiren cuando estamos en la caverna, decir, pero me espera esa luz, pero me espera ese aire, pero me esperan esos colores. Vamos a tener también un taller con Victoria Cadarzo. Ahí vamos a estar viendo cómo hacer un viaje de autodescubrimiento a través del eneagrama. En esa transformación vamos estando cada vez más cerca de la cualidad esencial de cada eneatipo. Entonces vamos a estar viendo, si se quieren, las partes de los niveles de conciencia más elevados de los que nos habla el eneagrama. Y la otra ponencia que va a estar todo el tiempo disponible va a ser con Roberto Pérez y con Sol Millán. Ellos son de Argentina. A través de Roberto empezó muchísima gente el mundo del eneagrama en Latinoamérica, y él, además de eneagrama, hace muchos viajes con propósito. Él es embajador para la paz y hace muchos viajes a lugares sagrados como Machu Picchu, lugares en Bolivia, lugares en la India. De estas excursiones de las que te hablaba, que caminas paso a paso y te vas encontrando cosas en el camino, que es muy bello, como él lo dice que viajamos no para ver lugares nuevos, sino para ver con nuevos ojos. Entonces, acá va a ser una charla que ojalá sea inspiradora para muchos, de la metáfora del viaje, de por qué caminar, de qué es lo que nos pasa durante los viajes. Y con Sol vamos a tener la perspectiva de los viajes más cotidianos que tenemos en las relaciones, que la maternidad, por ejemplo, como viaje en la vida es un viajazo, viajazo, la pareja también, ¿no? Entonces, en este mundo más cotidiano también, cuáles son esos viajes que hacemos, no solamente cuando nos vamos por allá de excursión, que es fantástico hacerlo, pero también cuando estamos en el mundo ordinario, cuáles son esos viajes
importantes. Y el último día, de octubre 25, ya tenemos, el héroe tiene su resurrección, ya tiene el elixir que va a estar llevando al mundo cotidiano y es el retorno a casa que no deja de tener un montón de cosas, el retorno en sí, porque hay que volver y en el camino otra vez hay pruebas y hay desafíos, pero además la integración de nuevo al mundo cotidiano es un desafío muy grande que todos los que empezamos un camino de desarrollo personal vivimos luego, porque si no lo hacemos con nuestras familias, si nuestras familias quedaron en el mundo ordinario, por ejemplo, y nosotros hacemos un viaje de superdescubrimientos y luego volvemos, hay una parte donde soy la misma pero cambié un montón. Y ese cambio que yo tengo y en el cómo a lo mejor yo veo que muchas cosas en mi pareja no cambiaron y en mi familia no cambiaron, y entonces acá vienen los peligros del ego también, de decir, yo ya desperté y ustedes son unos dormidos, y entonces cagamos el viaje, porque, porque no volvemos con compasión, sino que volvemos con un ego espiritualizado. Entonces, de esos peligros, por ejemplo, nos va a estar hablando Concha Moreno, Baena, y Iván Hurtado. Ellos nos van a estar hablando de los regalos de la transformación al volver a casa, pero también de esos peligros que podemos tener en ese retorno. Entonces, cuando yo hago mi propia transformación, como soy un regalo para la gente que está al lado mío, ¿no? ¿Qué es eso que yo traigo? Joseph Campbell también lo dice en esto de, podemos empezar por querer cambiar el mundo, pero cuando cambiamos nosotros mismos es un gran regalo para el mundo, pero tiene que empezar desde ahí, no puede empezar al contrario. Y muchas veces estos caminos empiezan, yo me voy a meter en eso a ver si puedo cambiar a mi marido. Ah, yo voy a estar en esto del enegrama a ver si hago que mi hijo no sé qué, ¿no? Lugar equivocado para empezar. Entonces, ahí vamos a estar conversando de esto con Conchi y con Iván, que están preparando un viajazo, que ya me han dado algunas pinceladas de cómo vamos a ir por ese taller. Y la última sesión en vivo la vamos a tener con Melissa Santilli de Argentina, y con ella vamos a estar trabajando el cultivo de las virtudes, lo que te había dicho ahorita como de los centros de inteligencia, que cuando están más alineados pueden empezar a influirnos los centros de inteligencia superiores, pues ahí empezaremos a tener un vistazo de este viaje que nos espera también cuando esto se habilita. Y la ponencia que vamos a tener de corrido ese día va a ser con Virginia Gowell. Ella es una genia en todo lo transpersonal, en todo lo junguiano, es directora del Centro Transpersonal de Psicología Transpersonal de Buenos Aires, y Virginia nos va a estar hablando del gran viaje de la vida que culmina en ese otro gran viaje que es la muerte, y cómo la muerte nos da una gran perspectiva para el viaje de la vida, ¿no? Para el sentido que le vamos a dar al viaje que estamos emprendiendo. Entonces nos va a ayudar a hacer como ese gran cierre. Después para el fin de semana yo creo que vamos a hacer alguna cosita como de cierre, de integración, pero hasta acá es lo que vamos a vivir de lunes a viernes, del 21 de octubre al 25 de octubre, con esta gente maravillosa. A todos los admiro un montón. Siempre para mí es una sorpresa que me digan que sí, la verdad, o sea, no es como, porque yo sé que tienen unas agendas tremendas, y esta vez además les dije con menos tiempo, y fue una gran alegría el grupo que se fue configurando, y ojalá sea bien recibido. Ujú. Bueno, un viajazo plagado, pleno bueno, de nombres, de estupendos, de vivencias estupendas. No sé, esto pinta fenomenal, Diana. Pero así que ya vamos acabando el programa de hoy. eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú el recorrido de este seminario virtual? ¿Qué te gustaría que fuera el seminario virtual? No sé, sueña, carta a los Reyes Magos. Mira, yo quiero que siga siendo un espacio de encuentro humano. Cada vez más creo que estamos necesitando encontrar cuáles son las inteligencias propiamente humanas, porque vamos a convivir en paralelo con las inteligencias artificiales, y creo que hace cada vez más falta mirar qué es lo propiamente humano, dignificarlo, honrarlo, para que entonces lo que usemos como herramientas esté al servicio de eso. Entonces, yo quiero que siga siendo un espacio de reflexión, quiero que siga siendo un espacio de encuentro. Lo que va pasando con los grupos de Enegrama es
es muy armonizador de las relaciones. Yo siento que es muy sanador cada encuentro en cuanto bajan los juicios, en cuanto nos vamos volviendo más flexibles, en cuanto vamos sacando barreras y va saliendo cada vez más el potencial amoroso que ya somos, que tenemos. Eso quiero que siga haciendo, que las formas puedan ir mutando. Entonces, si va a ser en talleres, si va a ser en una membresía como viene ahora, porque antes teníamos como el pase premium, que era este que te daba los bonos y los talleres, pero me está haciendo falta a mí sentir que podamos tener un espacio más rítmico, como dos encuentros mensuales que puedan tener que ver uno con el otro y que nos podamos ir consolidando más como grupo, que vaya siendo como un grupo base, donde podemos ir caminando y haciendo este viaje y desplegando de manera más calma cada una de estas etapas para que lo vayamos transitando. Esa va a ser lo que viene este año, inicios del otro también. Y quiero que siga siendo como ha sido el espacio donde se pueden encontrar con gente maravillosa como todos estos ponentes, decir, yo quiero hacer formaciones con esta persona, yo quiero empezar a hacer una terapia también, un proceso terapéutico acompañado por esta persona con la que resueno. Quiero que sigan siendo espacios seguros y confiables. Yo creo que si en la vida podemos tener al menos un grupo de referencia, así hay muchas otras cosas que se calman, porque ya no tenemos que estar tan a la defensiva en todos lados. Si al menos hay un lugar seguro en el mundo, ya queda, ya hay algo más para vernos desde la amabilidad, ya hay algo más para descansar en que está bien ser como soy ahora y que si voy cambiando y me voy transformando me siguen viendo con buenos ojos, porque eso como un lugar donde no sea amenazante ser quien soy, porque eso sí lo tenemos en otros espacios, ¿no? En el trabajo nos exigen más máscaras a lo mejor, en la familia también, donde se han configurado las máscaras nos las siguen pidiendo muchas veces, pero si yo tengo un espacio, un grupo donde no la necesito y puedo ver que ahí me quieren y que ahí me aceptan y que ahí está todo bien, que no hay tanto juicio, ya me animo como un laboratorio a empezar a probar en otros espacios, ¿no? Porque ya me confirmé a mí que ahí también tengo validación, pero no porque me la gané, como hacemos los 13, de irnos buscando, irnos ganando la validación por lo que hacemos o por lo que mostramos, sino por lo que soy. Entonces, si eso se da, yo ya estoy súper feliz. Me encanta cuando la gente me cuenta que consigue amigos en estos grupos y entonces que se forman amistades, porque de nuevo para mí es como, bueno, otro lugar seguro, se creó en el mundo, en este nidito que podría sentirse el seminario virtual de Eneagrama. Así que con que eso siga así, Cris, yo estoy contenta, con que siga siendo el espacio de donde grupos seguros se van generando, se van creando. Hay retiros que también se han hecho como con el insumo de las personas del seminario virtual de Eneagrama, entonces trasciende fronteras, trasciende las pantallas, la gente se encuentra, se hacen viajes juntos, se empiezan a generar retiros, se empiezan a encontrar entre colegas para decir, hagamos este proyecto juntas. Para mí eso es como, wow, o sea, si yo me lo pongo a pensar es como, ¿qué? Solamente porque yo me puse a hacer esto pasó todo esto, ¿no? Es como, yo puse como si fueran las cositas del dominó cuando tiras una fichita y después, bueno, yo me siento como, ay, qué bien haber puesto la primera fichita y de ahí todo lo que se desencadenó, que ya no tiene que ver conmigo, como que te decía, no tiene vida propia, pero saber que hago mi parte para que se genere esto, porque a mí me hace súper bien tener estos grupos de referencia donde descanso siendo quien soy, ya para mí es como me muero tranquila. Yo ya vamos a terminar el programa ya de hoy, pero no me quiero ir y te voy a pedir que no te vayas tú tampoco, eh, sin que pueda agradecerte tres cosas, Diana. La primera, que hayas montado este jaleo, porque estoy pensando que incluso no todas las 12.000 o las más de 12.000 personas que estuvieron al principio se quedaron, es verdad, ¿no? Pero tanta gente se ha beneficiado del elixir que se han ido encontrando con todas estas cosas buenas que han ido pasando, estos encuentros, bueno, lo que acabas de mencionar, ¿no? Eh, que al final es salud, es una salud, es esperanza, y no solamente para los que se han quedado, sino para las familias, los compañeros de trabajo, las comunidades, porque luego hay que volver. Entonces, esta maravilla,
pues te lo agradezco de corazón. Y seguro que si preguntáramos a toda esta gente y a todos los amigos, a todos los familiares de toda esta gente, dirían lo mismo, gracias. Em, Te quiero agradecer también la elección del tema de este año, que para mí es una maravilla, no solo como friki absoluta de Campbell, como friki absoluta de Naranjo, como friki absoluta de la mitología y de las historias, sino porque devolvernos la condición heroica al- a los humanos, que vivir y salir a trabajar todos los días, aunque no te apetezca, yo qué sé, porque hace falta pagar una hipoteca o hace falta pagar un alquiler o hace falta, y a lo mejor te da 100 patadas lo que estás haciendo, pero eso es heroico, no hace falta, ¿no? Que vayas a tirar ningún anillo a los fuegos del Monte del Destino ni nada de eso, ¿no? Pero creo que el tema nos devuelve mucha dignidad, ¿no? A las personas. Y por último, te quiero agradecer que hayas contado conmigo, que para mí Encantadísima. no te puedes hacer una idea la ilusión que me hace, ya te digo, por el tema y por el megaproyecto, que yo sé que ponemos una piedrita, pero entre todos somos mucho más y entre todos somos mucho, mucho más capaces. La humanidad siempre ha sido capaz de lo que sea cuando ha dejado aparte lo que les separaba y ha puesto el foco en lo que les unía. Así que te agradezco muchísimo por estas cosas y sobre todo porque te hayas pasado por las 9 puertas bueno, pues para contarnos esto y compartir con nosotros bueno, pues esta nueva edición del seminario virtual, que desde luego os invito a todas y todos a que no os lo perdáis, no os lo perdáis, no os lo perdáis. Gracias a ti, Cris, por la invitación, por decir que sí, por participar con esa ilusión, que eso se transmite seguro, esa alegría con la que comparten. Yo siempre he dicho que esto es algo que hacemos entre todos y también es una cosa decir, mira, el día que no venga nadie a un Zoom, el día que ningún ponente me diga que sí, paro. Pero mientras haya alguien que me dice que sí, haya alguien que asista, pues vamos adelante mientras la vida acompañe con salud y energía, porque lo disfruto mucho, porque me da mucha esperanza, como tú decías. Mira, poder poner las diferencias de lado para contribuir todos a un proyecto siempre es algo que me ha sorprendido porque hay muchas escuelas distintas de Enneagrama que participan acá también. Y entonces poder dejar esas diferencias de lado y no vivirlo desde un lugar ni de competencia, ni de rechazo, ni de separación, sino vivirlo de vamos a dar lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos para que un montón de gente se beneficie. Para mí siempre es como qué esperanzador que es trabajar así. Así que gracias a ti por decir que sí una vez más. Pues a tu disposición. Si tú me dices, ven, yo voy. O sea, esto... Tomado Y en cuenta. claro, y por favor no dejes de pasarte por las 9 puertas para contarnos lo que sea que vayas haciendo, que nos encanta. Tú eres también de las que tiene llave, así que Gracias. de todas y cada una. Así que 1 millón de gracias y hasta cuando tú quieras. Gracias, Cris. Un beso. Que haya próximas. Gracias.